culto de jóvenes que va a ser estupendo. Y las cosas pues van marchando como tienen que ir marchando. Mi prioridad ahora es un poco los bautizos. Le voy a pedir a los hermanos que vayan a tomar esa decisión del bautismo, que es extremadamente importante. Es uno de los sacramentos, de los dos que hay. El bautizo es uno de ellos, de una relevancia tremendísima. Sin el bautismo usted no participa de la cena del Señor. Sin el bautismo usted no va a ser instrumento de Dios para el ministerio. Y nosotros estamos preparados aquí para servir a Dios, como hicimos con el lavado de los pies. Simboliza que usted está a disposición de Dios, pero tiene que pasar por el bautismo. Es algo que demuestra públicamente que usted es de Cristo y que usted le sirve a Él. Amén. Entonces, sí o sí es un mandato, una ordenanza, no de la iglesia, sino de Dios Padre. Es una ordenanza de Él en la cual Él presta una observancia máxima a este acto, a este sacramento que tenemos. Pues claro que hoy vamos a predicar sobre el bautismo y la fórmula correcta del bautismo. Hoy nos encontramos hoy en día con diversidad de personas que tienen otra forma o otro concepto de interpretación de la forma bautismal como la ordenó el Señor Jesús. Muchos tenemos la lucha con la unicidad y se dice que el bautismo se tiene que hacer en el nombre de Jesús, pero entendamos qué significa en el nombre de Jesús. Nosotros como iglesia somos una denominación que nos denominamos, valga la redundancia, como una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, trinitaria. Nosotros defendemos y vamos a defender la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad es aquella que dice que hay tres personas y un solo Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cosa que muchas otras denominaciones evaden o no entienden, o se levantan herejías acerca de esto. Y nosotros vamos a hablar porque somos trinitarios. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque es lo que es y lo que está escrito. Amén. Amén. Entonces dice que antes de comenzar aclaremos muy brevemente lo que son los sacramentos. Son signos físicos de eventos espirituales. O sea, el bautismo, los dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, lo que hemos hecho aquí, son unos signos físicos. Usted tiene que sumergirse en agua, bañarse en una donde te podamos hundir, y usted tiene que participar del trozo de pan que yo hago cada primer domingo de mes. Entonces, yo hago el pan sin levadura, significando la pureza de Jesús, su carne, su cuerpo, y el vino que no lleva fermento o mosto, como se conoce, que representa lo que es la sangre de Jesús. Son signos físicos. Usted participa de ellos. No quiere decir que tomando el pan y bebiendo el vino usted está comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. No, es algo simbólico, pero que se hace físicamente y representa una verdad espiritual profunda. Ese pan y ese vino, ese mosto, representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, cuando usted lo toma, usted está automáticamente pensando que Jesús murió en la cruz, su cuerpo destrozado, hecho pedazos, con su corona de espinas, su cuerpo lacerado, sus piernas, todo, sus clavos en la mano, en los pies,
y murió por nosotros. Eso representa ese pan físicamente, pero simbólicamente es lo que representa. Y el vino representa hasta la última gota que Él derramó por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En el bautismo, que representa el sumergirnos en agua, es un acto físico que te metemos allá hasta el fondo y hasta que no te veamos arrepentido no te vamos a sacar. Entonces yo miro, porque yo tengo el discernimiento y miro si usted está arrepentido. No es así. Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. ¿A quién? No al pastor, no a la iglesia. A Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Entonces, te sumergimos porque dice que es por inmersión y significa que usted muere a una vida vieja, a una vida pasada de pecado y de otras cosas y nace cuando te sacamos a una vida nueva y abundante en Cristo Jesús, preparado automáticamente para el servicio del ministerio. Entonces los dones, las habilidades, lo que te ha dado Dios, lo puede poner al servicio de Dios. Es un acto que se hace físico, pero con una verdad espiritual. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Señor Jesús dijo que teníamos que hacerlo. Que así como Él lo hizo, nosotros lo hiciésemos. Amén. Entonces, aclarando que el sacramento del bautismo o los sacramentos son signos físicos que eventúan una verdad espiritual y a través de los cuales Dios derrama su gracia. Dios derrama su gracia. Él lo ve y toma en cuenta lo que tú haces. Porque tú no lo haces por desconocimiento, sino queriendo servirle a Él. Yo lo decía y nos pensamos, la gente que no participa de la cena del Señor y ve que los otros comen el pan y beben la copa, como que le da a uno cosita, ¿no? Dice, yo quisiera tomar la copa y veo que los otros lo hacen y yo no. Pues bautízate, porque la cena del Señor solamente la tomaron, ¿quiénes? Sus discípulos. Y un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Amén. Dice, no depende de la fe de quien los administra o quien los recibe, sino que tiene fuerza por sí mismo, porque el signo y el actuante son meros instrumentos de Dios, quienes son los que actúan a través de ellos. Pero cuando Dios establece un sacramento, en cierta manera hacerlo de otra manera lo inutiliza. Entonces se tiene que hacer de la manera que Él lo ordena. ¿Ven? No se puede hacer un bautismo de cualquier forma. Y ya lo veremos, porque eso es lo que vamos a estudiar. Pues al no ser el sacramento un acto de poder del sacramento o el pastor, quien sea, sino de Dios, el administrante no tiene facultad de hacerlo como quiera. Por eso es tan importante en este caso saber cuál es la fórmula correcta para bautizar, pues la misma Biblia lo declara y lo deja escrito claramente cuál es la forma. Y hay muchas formas, por ejemplo, se nombran tres, lo que es aspersión, inmersión o ablución. ¿Qué significan estas palabras? Aspersión es como un riego, cuando usted agarra un atomizador y unas gotas, o como una ducha, ¿no? Que te caiga, eso es aspersión. Inmersión significa sumergir, hundir. Y oblación es sacrificar algunas partes del cuerpo. Muchas veces en la Iglesia Católica solamente le meten al niño la cabeza, ¿no? Entonces eso se puede considerar como oblación. Entonces lo meten. Pero esta es la forma correcta. Pues vamos a ver cuál es la forma correcta a la cual expresa la palabra. Cuando Jesús explica
cómo hay que bautizar, dice con estas palabras, Mateo 28, 19, que todos lo conocemos. Dice, a ver, que lo ponga, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Mateo 28, 19. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, el bautismo correcto se debe hacer de una forma trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que representa a Dios. Dios representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. Ya un día explicaremos bien el misterio de la Trinidad. Quienes dicen que no, que el bautismo debe hacerse solo en el nombre de Jesús, son aquellos que niegan la Trinidad. Estos son los que dicen que solamente se debe hacer en el nombre de Jesús. Aquellas personas niegan la Trinidad. Y se basan en que en el libro de Hechos, en alguno de los pasajes, esté atento, Pablo, se habla varias veces de que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y vamos a desarrollar eso también. Por ejemplo, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? Dice, en el nombre de Jesucristo, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos, capítulo 10, verso 48. 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Esos tres versículos hablan, o aquellos que no toman en cuenta la Trinidad, se basan en estos versículos para decir que el bautismo se debe hacer en el nombre de Jesús y no en la forma como dijo Jesús, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es importante entender esto, porque tenemos que tener una interpretación clara de la palabra. Y en Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Frente a esto, hay que decir que usar la autoridad de los apóstoles para delegitimar la autoridad de Jesús sería algo contraproducente. La autoridad de los apóstoles no está por encima de la autoridad de Jesús. La autoridad de la iglesia no está por encima de la autoridad de Jesús. La autoridad de un pastor no está por encima de la autoridad de Jesús. Mi jefe es Jesús. Tu jefe es Jesús. Eso que lo sepamos. La autoridad viene dada de Él y se tiene que hacer como Él dice y no como nosotros interpretamos. ¿Ve? El problema de las divisiones y de la cantidad de denominaciones es por la interpretación o la mala interpretación. ¿Vale? Entonces, sería contraproducente. Pero además no puede haber contradicción entre Jesús y los apóstoles. Tiene que ser una unidad. Jesús no enseñó una cosa diferente a los apóstoles. Hay una forma de explicar
esta aparente discordia, que los unos bautizaban en el nombre de Jesús y Jesús ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted está entendiendo lo que estamos hablando, ¿no? Amén. Al decir que se hace algo en el nombre de Jesús, puede estar diciendo simplemente que se haga con la autoridad de Jesús. Cuando tú dices, hagamos esto en el nombre de Jesús, se está diciendo que se haga en la autoridad de Jesús. Amén. Que se haga en la autoridad de Jesús, siguiendo, en otras palabras, siguiendo sus instrucciones. Como, por decir, como si la guardia romana dijera, vengo a encarcelarlos en el nombre de César, ¿no? Guardia romana dice, vengo en el nombre de César. Entonces los apóstoles dicen, vengo a bautizarlos en el nombre de Jesús. Pero ese en el nombre de César es con la autoridad del César, ¿no? Y ya sabemos cuáles son exactamente esas instrucciones. Las dice Mateo en ese versículo de Mateo 28, 19. En el mismo sentido de nombre como autoridad. Y lo vemos en otros versículos, como por ejemplo en Primera de Juan 2:12. El que dice que permanece en él debe andar. Primera de Juan 2:12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, sí, es Primera de Juan 2:12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. En otras palabras, por su autoridad. Su nombre representa autoridad. Y en Colosenses 3:17 dice de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, hacerlo todo, cambiemos ese nombre por autoridad. Hacerlo todo en la autoridad de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesús, o por medio de su autoridad. Como Jesús dio instrucciones claras de cómo era la fórmula bautismal y todo el mundo la conocía perfectamente, cada vez que Lucas se refiere al bautismo, no necesita repetir que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se hiciera en el nombre o en la autoridad de Jesús. Y la unicidad interpreta de otra manera. No, solamente hay Dios y el nombre de Dios es Jesús. No, Dios está en tres personas con diferente... sí, exactamente. Dice, sino simplemente decían que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, es decir, según sus instrucciones, según su mandato, y también puede significar delegación o representación suya. El bautismo lo hacemos en representación de Jesús, ¿no? Se nos delega esa situación. Por lo tanto, bautizar en el nombre de Jesús en el libro de Hechos puede ser una fórmula de decir que los apóstoles bautizaban por la delegación que daba Jesús a ellos. Nosotros bautizamos, el pastor bautiza por la delegación que pone Jesús en nosotros para bautizar en su fórmula, en su autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente piensa que se hace como... por un formulismo, por algo. No, tiene una implicación eterna, una implicación divina. El bautismo es fundamental en la vida del cristiano. Todo cristiano tiene que pasar por las aguas bautismales y por un bautismo no de aspersión, no de oblación, sino un bautismo de inmersión, que es la fórmula correcta. Dice
no es necesariamente la manera de expresar una fórmula correcta de bautismo. De todas maneras, todavía necesitamos más datos para estar del todo seguros de que ese sentido perfectamente posible es además el sentido real de la expresión ahí dicha, ser bautizado en el nombre de Jesús. Es frecuentemente que en la Biblia diga cosas que pueden ser interpretadas en más de una manera. Por eso hay miles y miles de denominaciones protestantes con pequeños o grandes diferencias en la interpretación bíblica. Y raro es el pasaje bíblico del que no se extrae más de una interpretación. Por eso, para interpretar correctamente la Biblia sin peligro de error, es imprescindible recurrir a la tradición. A la traducción, perdón. Los cristianos de la iglesia primitiva tenían la Biblia, pero también tenían el testimonio de los mismos apóstoles que caminaron con Jesús y de sus discípulos. Así que sabían bien lo que los evangelios estaban hablando acerca de cada una de las cosas que querían traducir. Estaban diciendo por esos escritos y reflejaban la fe de aquellos que la habían recibido. Si los apóstoles realmente hubieran hubieran bautizado en otra forma que no fue la que recibieron la enseñanza de Jesús, estarían en contraposición a lo que es la enseñanza bíblica o la palabra, ¿no? Tal como interpretan los trinitarios al leer el libro de Hechos. Entonces, esa habría sido la práctica de la iglesia del principio y no solo la de los apóstoles. Pero no es eso lo que encontramos. Ya desde el siglo primero que tenemos referencias claras de cómo era la fórmula de bautizar, y era una fórmula trinitaria, y vamos a ver algunos ejemplos de personas de este primer siglo de cómo era que hacían los bautismos. Por ejemplo, la didache. ¿Alguien sabe qué es la didache? Es una traducción griega y que recopila o encierra toda la enseñanza de los apóstoles del primer siglo, de la mitad del primer siglo, entre los años 65 y 80 después de Cristo. Eso se llama la didache. Y habla acerca del bautismo de esta manera, la didache, con anterioridad. Todas estas cosas. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva, en corriente, en agua viva. Si no tiene agua viva, bautícese con otra agua. Y si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Y si no tuviese una ni otra, derrame agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayune el bautizante y el bautizado y algunos otros que puedan. Al bautizado mandará ayunar 1 o 2 días antes. Esa es la fórmula. Entonces, ya saben, los que se van a bautizar no van a comer. Yo pensaba hacer barbacoa, pero ya como que me lo estoy pensando. Esa era la forma de la didache. Ese era un ejemplo. Pero ahora, el segundo ejemplo es San Justino mártir. Entre los años 100 y 168 después de Cristo. Luego los conducimos a sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración
con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios Padre, soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es así que Cristo dijo: si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Así lo hacía San Justino mártir. Noten que los ejemplos siempre, la frase clave es bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro tercer ejemplo es el de San Irineo de León, entre los años 130 y 202 después de Cristo. En su tratado contra las herejías escribe de la siguiente manera: y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regenerar para Dios, les decía: id y enseñar a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez la fórmula. Esto hablo de los primeros de la iglesia primitiva. Entonces, no sé por qué hemos cambiado. El cuarto, en su epidexis. ¿Sabe qué es la epidexis? Sí, estoy leyendo epidexis con X. Significa la explicación de la doctrina apostólica. Nosotros tenemos que seguir esa doctrina, la evangélica, que es la recopilación de toda la enseñanza apostólica que dio Jesús a sus apóstoles. Y escribió: nuestro nuevo nacimiento, el bautismo, se hace con estos 3 artículos que nos concede la gracia de un nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la epidexis, o sea, la recopilación de la explicación de la doctrina de los apóstoles. Ahora otro más, la quinta, Tertuliano, entre los años 160 y 220 después de Cristo. Ahora bien, esta ley del bautismo ha sido impuesta y su fama fue prescrita. Id, dijo el Señor a los apóstoles, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ninguna manera, en ningún sitio, en ningún otro escrito de los primeros cristianos del primer siglo se enseña que el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles, en Hechos, que hemos puesto, en Hechos 2:38, ¿en dónde más estaba aquí? Espera, lo busco aquí atrásito. En Hechos 2:38, en Hechos 10:48 y en Hechos 8:16, cuando dice que bautizarlo en el nombre de Jesús, se estaba refiriendo a su autoridad, no en ningún momento a la manera como se debía hacer, que la manera como, o la fórmula, es una fórmula trinitaria totalmente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que hemos bautizado, los hemos bautizado en esa forma, ¿no? Muy bien, seguimos. Tertuliano. Tenemos en tiempos antiguos constancia de que hubo en varios momentos algunos grupos que